esto alguna vez se le da justificación al gobierno para criticar este tipo de marchas. Porque yo estoy convencido de que la marcha de los fiscales y de un sector de la población harta de una situación, de una justicia que nadie confía, de un gobierno que todos, pues, que todos piensan que está inmiscuido dentro, tratando de bloquear la investigación, sospechas. A mí me parecen válidas por todo el contexto que se ha dado esta telenovela. Sin embargo, trágica, ¿no? Sí, lamentablemente también hay sectores de oposición que dentro del contexto electoral que se avecina comienzan a aprovechar y alguna vez de manera desmedida haciendo acusaciones que la verdad es que podrían no tener sustento aún, como por ejemplo acusar al gobierno en este momento como sin pruebas, pues que está tratando de inmiscuirse e impedir la investigación. Pueden haber algunos indicios, pues no existen pruebas al respecto, así que eso de politizar me parece le da sustento al gobierno para criticar la marcha y decir esa marcha es la oposición y no de ciudadanos que tratan de... Lo que pasa es que sucede con mandatarios que entran tanto en el detalle de todos los temas y adelantan en muchos casos opinión. Por ejemplo, ayer hemos estado volviendo al caso de Venezuela, estábamos siguiendo la presentación en directo en cadena nacional y obligatoria del presidente Maduro y estábamos esperando en qué momento se refería al caso del alcalde de Caracas. No tendría por qué ser así, tendríamos que saber, primero él detenido mismo tendría que saber por qué lo han llevado a la cárcel, no esperar que un presidente se manifieste sobre un caso determinado después de 3 horas. Ahora, en el caso de Argentina, particularmente la presidenta Cristina Fernández Kirchner ha tenido un largo periodo de receso por la enfermedad que tuvo. Entonces, la verdad estuvo mucho tiempo fuera que más bien se le extrañó. Pero ahora, con el caso Nisman, ha aparecido todos los días, manifestándose todos los días sobre el caso, dando comentarios distintos. Sí. Y eso, pues, entorpece la labor de la justicia que siente, indirectamente o directamente, presión por parte del Ejecutivo argentino. Y esto no es bien visto por la población. Y un Ejecutivo complicado, porque su vicepresidente, Amado Guru, está siendo procesado. Claro, un vicepresidente que no tenía mayor participación en la vida política interna, pero que la representaba internacionalmente. Vamos a México. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, defendió a los militares de su país luego de los cuestionamientos a la actuación del ejército en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. La honorabilidad de las Fuerzas Armadas está por encima de cualquier duda, es lo que ha dicho el presidente de México, Enrique Peña Nieto, durante un acto cívico con motivo del Día del Ejército en el país. La honorabilidad de nuestras Fuerzas Armadas está por encima de cualquier sospecha o duda. Bajo la guía de sus elevados valores e ideales, seguirán renovándose para responder a los desafíos de nuestra sociedad y de nuestro tiempo. Estoy seguro de que continuarán preparándose a fondo, actualizando como lo vienen haciendo sus estrategias y tácticas militares y reforzando su compromiso activo con el pleno respeto a los derechos humanos. Respecto a las denuncias contra los soldados por la ola de desapariciones forzadas al interior del país, el secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, también salió en defensa de los militares, argumentando que esta institución es la primera preocupada en que se esclarezca cualquier denuncia. No existe el afán de violentar los derechos de las personas, de violentar el Estado de Derecho. Por el contrario, mantenemos el compromiso irrenunciable de actuar con legalidad y transparencia. Respetamos estrictamente las determinaciones legislativas y judiciales y promovemos el respeto de los derechos humanos. Estas declaraciones han sido cuestionadas considerando que el ejército ha estado en la mira tras la desaparición de 43 estudiantes el 26 de septiembre en Iguala, en el estado de Guerrero, por justamente no haber respondido a la llamada de auxilio de los jóvenes que fueron detenidos por la policía y entregados al cártel de droga Guerreros Unidos. En reiteradas ocasiones el gobierno ha insistido en que las fuerzas federales no participaron de estos hechos criminales y en su afán por demostrar transparencia han permitido a las familias de las víctimas ingresar a los cuarteles de Guerrero para que busquen a los jóvenes desaparecidos. Bueno, con la crisis en situación en Venezuela y en Argentina, no habíamos estado comentando en sus últimos días, México estaba leyendo declaraciones del expresidente Vicente Fox, que terminó con el reinado del PRI, que ha regresado después con estas elecciones en las que ganó democráticamente Peña Nieto, pero está diciendo que el presidente Peña Nieto está en jaque.
Sí, el problema de México es que la fractura parece que se hace cada vez más honda. A ver, en el caso puntual de Ayotzinapa no existen pruebas que vinculen directamente al ejército con la masacre que conocemos. Sin embargo, está la desconfianza en la sociedad mexicana y algunos indicios que hacen creer ya de arranque, bueno, el ejército está implicado. Y es porque se han dado casos en el último año donde fuerzas militares han usado desmedidamente su poder, llegando incluso a cometer ejecuciones extrajudiciales. Entonces está la desconfianza en la sociedad, no se confía en las autoridades locales, no se confía en la policía, menos obviamente en la presencia de grupos irregulares que pactan con las autoridades civiles y policiales. Y además, ahora también el ejército vinculado terriblemente al conflicto bélico. Entonces, en serio, la fractura es tan grande y creo que eso va a ser el punto más difícil para este gobierno recuperar, la desconfianza en torno a toda la institucionalidad. Que incluso ha provocado que Alemania esté mandando un comisionado de derechos humanos también para averiguar qué ha pasado con los estudiantes. Si es un caso que definitivamente está marcando su gobierno, un gobierno además que comenzó como con aires diferentes, ¿no? Se esperaba poco del regreso del PRI, pero dio una agenda nueva, la reforma, por ejemplo, en el tema educativo, ¿no? Además hasta llevó a la cárcel a una de las lideresas sindicales del PRI. Y se hablaban de otras noticias, no solo de narcotráfico en México, ¿no? Que fue el caso del expresidente Calderón, pero con este caso está centrado en no solamente la agenda educativa, energética también, la agenda energética, la reforma institucional. Había una serie de puntos que se vinieron trabajando, inclusive en los primeros momentos de su gobierno se mostraron cifras muy interesantes en torno a reducción de violencia. El problema es que parece que nos olvidamos una serie de temas, como por ejemplo el tema de desapariciones, en donde México viene siendo altamente cuestionado. Y ahora nos damos cuenta que cuando el gobierno quiere tomar las cosas, puede hacerlo. El problema es que ya no hablamos solamente de los estados fronterizos de Estados Unidos, lejanos del centro de poder. Hablamos de estados que están ahí a pocos minutos del centro de México, de la capital, como Michoacán, como Guerrero, y de la formación de paramilitares, de un estado que se desborda y en donde México y las autoridades centrales pierden el poder. Claro, que puede tener consecuencias también nuevamente temas internacionales, lo que te comentaba de Alemania, ¿no? Que los grupos de izquierda dicen, bueno, hay que averiguar primero antes de tener el tipo de relaciones que tenemos con los países, en este caso México. Y Brasil, la presidenta Dilma Rousseff reiteró que todos los implicados en los casos de corrupción detectados en Petrobras pagarán. La presidenta brasileña Dilma Rousseff reiteró que todos los implicados en las corruptelas detectadas en la estatal Petrobras pagarán por eso. A pesar de lo mencionado, aclaró que la responsable no es la empresa, sino algunos de sus funcionarios. Quienes cometieron las irregularidades fueron funcionarios de Petrobras y van a tener que pagar por eso, porque esa es la regla en Brasil, declaró la mandataria a periodistas tras una ceremonia oficial en el Palacio Presidencial de Planalto. Petrobras está en el centro de una investigación policial sobre una vasta red de corrupción que, según se sospecha, opera desde la década de 1990 y desvió una suma aún no precisada, pero calculada en miles de millones de dólares. En el marco de la investigación, la policía ha detenido a varios exdirectores de Petrobras y también a empresarios que, de acuerdo a las autoridades, integraban la red de corrupción. El proceso se desarrolla bajo estricto secreto judicial y se prevé que en las próximas semanas la Fiscalía General solicitará oficialmente la apertura de un juicio, con lo cual denunciará a políticos implicados en el caso, cuyos nombres aún se desconocen. Sin embargo, la prensa local afirma que serán imputados decenas de políticos y parlamentarios que en su mayoría serían de la base que apoya a la presidenta Rousseff. Pausa y al regresar. Grecia obtiene un respiro de 4 meses.